de lo que te pasa ahorita, como, pues, como compartiendo. No te comparte. Volverlo a hacer casi como lo hiciste ahorita. La cámara también se Te cayó. vuelve, te comparte. O sea, tu señal está bien, sino que la presentación, o sea, lo que estabas compartiendo se dejó de compartir. Intenta compartirlo de nuevo. Juan, y la cámara sí se te ve. Ah, sí, es que parece que la presentación se cayó. Como yo lo tengo en pantalla completa, me quedan las diapositivas abiertas. No, profe, le cuento que aquí ya había hecho el cambio también al internet del celular. Bueno. Fanny, envíaselo a la profe y ella hace tu presentación, tú le vas indicando cada que necesite que Listo. pase la... Profe, ¿por dónde se lo envío? Como te quede fácil, correo, WhatsApp. Yo ya lo tengo aquí en WhatsApp. Profe, ya se lo envié ahí por el WhatsApp. Espérame que está descargando. Listo, yo en este momento estoy quieto como para que no tengamos ahí. Qué pena, compañeros. Yo sé que algunos se salieron por ahí de trabajar o algo, están cansados, pero Tranqui, Joa. siempre estaba un poquito pesadito por lo que tenía tanta imagen y unos videitos, que los videitos sí están algo interesantes. ¿Ya logran verlo? Sí, profe. Listo, nos fuimos. Qué bueno. Bueno. Profe, ¿me toca darle la indicación o lo puedo manejar yo o no? No, tienes que decirme siguiente y yo paso. Listo. Siguiente, profe. ¿Listo? Yo aquí no yo estoy en la primera página todavía. En serio, ve que fue. Porque aquí yo ya la estoy moviendo. O los ¿A compañeros que dicen. todos les pasa igual? Yo veo la Sí, primera. profe. Ya. Yo también veo la primera.
¿Eh? Sí, Esta Profe, ¿será que es sí, que la esa primera. presentación me quedó un poquito pesada o qué? ¿Será la Bueno, No, no, presentación? no, no, Ya te ahí está está, ahí se moviendo, ve ya te está breve. moviendo. Listo, sí, profe. Profe, ahí donde estoy en el angiógrafo, porfa. aquí. Listo, Ya. entonces vamos a tratar de acelerar un poquito. Entonces, este es el angiógrafo, que es un equipo especializado en la parte vascular de cuello y cabeza. Como les decía, entonces está la pantalla al frente donde le podemos dar las imágenes que el radiólogo requiere en el momento. Es un equipo que también es creado para minimizar un poco la radiación, ya que el sensor, el flat panel, se puede acercar demasiado al paciente, tanto que hasta lo puede tocar, pero pues tampoco es lo ideal porque el paciente se nos puede asustar. Listo. Profe, la siguiente diapositiva donde está la tablet. Bueno, este es como la tablet, eso es una tablet, un celular grande también se puede decir, donde están las indicaciones que le podemos dar nosotros como tecnólogos al equipo. El radiólogo en sí, él no en ningún momento toca esta tablet es ordenada directamente desde el tecnólogo en radiología. Aquí podemos ajustar lo que son los rayos X aquí se maneja un poder de KB desde 60 hasta 120. Y, por ejemplo, en el piso, profe, sigue la siguiente imagen, por favor. Quise hacer un poquito como esta introducción en el equipo porque pues hay gente que realmente no puede, no pasa por esta práctica y yo me llevé muchas cosas nuevas dentro del equipo que realmente uno desconoce. Por ejemplo, el rayos X en este angiógrafo, no sé cómo será con los otros, pero en este angiógrafo no lo genera el tecnólogo, sino el radiólogo. Lo que hace uno es como acomodarle el equipo y el radiólogo, este pedal lo tiene en el piso, en los pies, él puede pisar esto. El ojito es la parte izquierda y la lamparita que está ahí o bombillo es la parte derecha. Cuando se están haciendo los estudios o el radiólogo ingresa sus insumos para mirar, para hacer el estudio o la terapia, se pisa el pedal de la izquierda y se hace la flúor, que eso es puro rayos X en vivo, en cine, como llaman. Y el segundo pedal es el pedal de la adquisición. Cuando él de pronto quiere hacer un mapeo es congelar como una imagen y él, desde los insumos que está usando, él se va como a mirarlo en vivo. Entonces, esa es la adquisición. Profe, sigue a la siguiente diapositiva. Listo. Los protocolos de rayos X como tal, aquí se manejan unas proyecciones que son AP desde que arranca el procedimiento, las terapias o la panongiografía de diagnóstica pueden ser desde hacer el seguimiento desde la parte radial de la anatomía del paciente, donde se ingresan los insumos. Desde ahí, como el paciente está en decúbito supino o acostado, entonces el equipo en pie, uno lo debe llevar hasta allá, donde está esa estructura, para hacer el seguimiento de lo que son los insumos como catéter, guías, stent, coils. Desde ahí se le hace el seguimiento y el médico radiólogo empieza a hacer la exploración y él va buscando desde esa radial, braquial o desde la parte femoral y va subiendo con estos insumos que les digo y con el equipo toca ir haciendo el seguimiento porque digamos, no recuerdo la medida, pero el flapan tiene un cuadro, digamos, de un 30 por 30 centímetros. Entonces, con ese cajoncito de 30 centímetros, tenemos que ir haciendo el seguimiento de esa parte anatómica por donde va transcurriendo la guía o los insumos. Profe, la siguiente diapositiva es tan amable. Listo. El paciente que voy a manejar es un paciente que
él llega para una terapia. Es un paciente de 69 años con antecedentes de esquizofrenia paranoide, con temblor en extremidades, alteración del equilibrio, con lateropunción y marcada dificultad para la marcha, quien inicia proceso en el Hospital Neurológico de Colombia el 11 de noviembre del 2024, donde se le practican varios estudios como potenciales evocados somatosensoriales, que esto quiere decir que esos son pulsos eléctricos que se le envían desde la parte nerviosa de las cervicales para mirar a ver dónde tiene, si tiene posibles pinzamientos, por así decirlo, y pueden afectar las extremidades como brazos o piernas. Se le realizan diferentes resonancias magnéticas y últimamente llega al servicio de angiografía el 4 de noviembre de 2025 por anterior panangiografía. La panangiografía fue un estudio que se le hizo donde se le diagnosticó en la carótida derecha un aneurisma del tope carotídeo derecho de 4 milímetros y con un cuello de 1.5. Y ya les explico qué es estas medidas, cómo se leen. Y en la carótida interna se me cayó la presentación, profe. Listo. En la bifurcación cerebral media izquierda de 3 milímetros con un cuello de 1.5. Profe, sigamos ahí. Es ahí la siguiente diapositiva, donde Yo, está. aunque yo tampoco veo. No, no se ve nada. Se dejó En de este momento están compartir. viendo la No, diapositiva. se le cayó la diapositiva a la profesora Mari. Yo sí la No, estoy viendo, compañero. Está en Señor, anatomía. Las carótidas. espérese, Yo también. espérese un Sí, yo también momento. la veo. Voy a dejar de compartir, vuelvo a ti. A ver, porque hoy no se está dando tanta lidia esto. ¿Ya la ven? Sí, En este señora, momento ya lo gracias. estoy viendo. Sí, ahí sí ya. Listo. Entonces, esta es como la parte de la base del arco aórtico, que es desde donde se desprenden las arterias y la parte vascular que entran al estudio. En la parte izquierda tenemos una imagen radiológica, que es como en la parte superior podemos evidenciar parte del polígono de Willis. El polígono de Willis, como me decían allá cuando llegamos, que el polígono de Willis se veía muy bonito, animadito ahí, con todas las estructuras bien, pero es algo un poco complejo o mientras uno lo aprende a evidenciar, es algo difícil. Entonces decimos que desde la parte alta del arco aórtico se desprende el tronco brachiocefálico. Estamos hablando de la imagen de la derecha, el tronco brachiocefálico, donde se desprenden la arteria vertebral derecha, que esta arteria vertebral ingresa por los forámenes transversos de las cervicales y ella hace un ascenso, ¿sí? Y en la parte de la arteria carótida común se desprende un poquito antes de la salida hacia la arteria vertebral. Esta es la que vamos a analizar, que es la arteria carótida común derecha en la parte alta. Entonces decimos que sale la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Nos vamos a inmersar en la arteria carótida interna. Es lo que vemos ahí en la porcioncita más alta de la figura de la derecha. La parte, están dos Ys. La arteria carótida interna es la que está aquí en la parte medial de esas Y. Sigamos ahí a la siguiente diapositiva, profe. Aquí vemos una anatomía del polígono de Willis, como les decía, pues en las animaciones se ve un poco más parecido aquí en una foto real a la derecha de lo que uno aprende como cuando aprende a mirar los segmentos, los nombres. Y en la parte de la izquierda vemos un polígono de Willis, ya lo que es en la parte radiológica. Entonces, decimos que ahí en la parte alta de la imagen
tenemos lo que es la arteria comunicante anterior, que es la que tenemos la ramita ahí en toda la mitad que nos está mostrando la profe. A los lados de esa tenemos lo que son las arterias cerebral anterior, y ahí abajo lo que se desplaza hacia los lados son las arterias cerebral media. Esas arterias cerebrales medias, en la base de ahí del centro, es donde llega como la parte más alta de la carótida interna. Y seguimos descendiendo y ahí nos está mostrando lo que es la arteria cerebral, se me fue la palabra, la arteria comunicante posterior. La arteria comunicante posterior, decimos que en el polígono de Willis se manejan dos irrigaciones, la anterior y la posterior. Ahí estamos hablando de la posterior. Y en la parte más abajo tenemos la arteria basilar, que en la parte izquierda y derecha salen dos o entran dos, que son las arterias vertebrales, la izquierda y la derecha, ¿sí? Seguimos, por favor, profe, la siguiente diapositiva. Santiago, el micrófono. Bueno, acá estamos en la carótida interna derecha. En la imagen de la izquierda, si alcanzan a ver como la estructura vascular negrita que está ahí irrigada en ese momento por contraste, y ahí tenemos donde nos estaba mostrando la profe, aparecen los segmentos de la carótida interna, como lo son la parte cervical, la parte petrosa, el lácerum, la cavernosa, la oftálmica, la comunicante. En la parte más alta, que decimos que es el tope de la carótida interna, vemos como un brillito ahí, ese es un aneurisma, ¿sí? Ahí decimos que ese es el aneurisma de estudio que está en el tope carotídeo de la interna. Y en la parte en la imagen de la derecha, vemos donde se está haciendo como una medida, que esa es ya la arteria cerebral media, que esos son los dos aneurismas que tiene nuestro paciente. Profe, seguimos a la siguiente imagen. Este paciente, entonces, como ya él viene con un estudio previo y vemos que se le diagnosticaron esas aneurismas, entonces él es citado para la terapia. En la terapia vamos a utilizar un introductor 7 French femoral, que como lo están viendo ahí, compañeros, si ven que es de colorcito naranja. Los introductores vienen por diferentes colores. En este momento, como es un introductor femoral, se va a usar el color naranja, y este es de 7 frames, el calibre de él. En la puntica, donde está como el cauchito rojo, vemos que trae ¿cómo se llama esto de pescar? Se me fue la palomita. Pero arriba vemos como un hilito torcidito hacia la izquierda. Anzuelo. Ese es como la punta de la guía, por donde va a introducir, y ese es como para darle más soporte a lo que se va a pasar. Sigamos en la siguiente diapositiva, profe. Ese introductor se va a manejar por la femoral de la derecha y se va a manejar la técnica de Seldinger, que dice que la técnica de Seldinger es donde se hace una punción con una aguja de un calibre 18, donde se observa flujo sanguíneo, y cuando se observa ese flujo sanguíneo se hace la introducción con una guía metálica, que es como la puntica que estábamos viendo ahí dobladita. Luego de ella se mete o se ingresa, perdón, se ingresa un dilatador, y de ese dilatador va a ser como el que nos va a dejar ingresar nuestra guía. Seguimos la otra imagen, profe. Este es un catéter Chaperon. Este catéter Chaperon se dice que es Chaperon por lo que viene acompañado de un catéter Simon. Este catéter Chaperon es el que
nos va a ingresar por una guía hidrofílica que, profe, la guía, creo que la siguiente diapositiva, vamos un poquito adelante. Esta guía hidrofílica es de 0.035, de 180. Esta guía hidrofílica es la que se va a ingresar primero y seguido va a ir el catéter chaperón, que es lo que nos va a llevar hasta la estructura anatómica de la cabeza. Profe, sigue la siguiente diapositiva donde está el medio de contraste ahí abajito. La siguiente. Este videito sí quería como manejarlo porque como el video se va acelerando, quería como pausarlo como para ir mostrando y hablando de la parte anatómica desde la femoral. Dale play, profe, porfa. Este es un videito que me facilitaron por ahí donde nos muestran cómo es un aneurisma desde la parte cerebral. Para, pausarlo ahí. Bueno, eso. Ahí estamos viendo la parte vascular, ahí eso es como algo animado. Vemos, ese es el aneurisma que es, vemos la parte vascular que son pues como las callecitas, los hilos, por así decirlo, de las paredes de las estructuras donde va la sangre circulando. Y esto es como cuando se pincha un neumático que le sale ¿cómo se llama eso? Como que se infló, como que se sopló. Ese es un aneurisma, ¿sí? Dale play al video. Entonces, lo que estaba hablando ahora es que aquí dale pausa. Desde aquí se aplica la técnica de Seldinger con el introductor 7 Friends, que vamos a coger la femoral. Y desde aquí, desde este punto, se van a empezar a enviar lo que es el catéter Chaperon y el microcatéter Hayward Duo, ¿sí? Dale play. Entonces aquí ingresa desde la femoral, va a entrar por las ilíacas, va a coger la aorta abdominal, la aorta torácica, va a viajar dale play ahí, dale pause por favor. Bueno, lo que pasa es que no sé si se aceleró mucho o qué, pero pausalo ahí. Entonces ese catéter viajó desde la arteria femoral y se introdujo por las arterias ilíacas, la externa, la arteria ilíaca común, de ahí pasa la arteria aorta abdominal, de ahí sigue la arteria aorta torácica, sigue en el arco aórtico y ahí llega en ese arco aórtico, ellos mandan el catéter y por medio de contraste, se me fue ahí como capturar unas imágenes, ellos mandan como un medio de contraste cuando el catéter llega al arco de, del tronco, el arco aórtico. Sí, ellos llegan con el catéter y empiezan como a irrigar con contraste y van buscando como las salidas hacia las vértebras, hacia las arterias vertebrales o hacia el tronco brachiocefálico o hacia la izquierda por la arteria subclavia y ellos con el medio de contraste, como el medio de contraste se ve negro en la imagen, entonces ellos por esa, como les digo yo, como la irrigación, como el flujo sanguíneo es el que se lleva el medio de contraste, y ellos van haciendo ese seguimiento por ese camino que se va mostrando con el medio de contraste, hasta llegar a lo que se llama aquí la aneurisma. Entonces, aquí el catéter Chaperon llega un poco antes, el catéter Chaperon no llega hasta el aneurisma como tal, sino que dentro del catéter Chaperon va un microcatéter, que ese microcatéter sí llega
hasta donde está el aneurisma y dentro del microcatéter se ingresa lo que es el coil. Dale play, porfa. Entonces decimos que estos coil son como unos hilitos muy menuditos, esos son milímetros, y vienen de dos especies. Viene de un coil, viene como para hacer una canastica dentro de ese aneurisma que va a forrar las partes externas del aneurisma, como los límites, por así decirlo, va a ser una canastica. Y dentro de esa canastica él va a ingresar después otro coil que va a ser un coil de relleno, que es algo más sensible, más pequeño, y va a ser el relleno. La idea con este coil, cuando se llega ya al aneurisma, es hacer un émbolo o embolizar. Dale play, por favor. Bueno, aquí dale play otra vez, porfa. Aquí tenemos un liberador. Cuando es este coil va sujeto a, al catéter, que es esta, no recuerdo cómo se llama, el catéter o la guía que lo lleva hasta allá, él tiene que soltarse. Entonces, este equipito que estábamos viendo ahí como un control amarillo, él es un liberador. Ese por medio de impulsos eléctricos, este liberador, como por así decirlo, hace calentar la parte más distal de la punta del coil, lo calienta y lo hace soltar para que el coil no se devuelva cuando nosotros vamos a sacar los insumos que se están usando y él quede allí. Hay coils que vienen como con algo hidrofílico, como con un pegamentico como para rellenar un poquito más, y eso es lo que hace el émbolo, que no permite que la sangre circule más hacia adentro del aneurisma. Entonces, ahí ese aneurisma, por así decirlo, él muere y se seca y esas cositas quedan ahí. Yo aquí tengo como unos coils para que ustedes lo miren, si alcanzan a evidenciar, si alcanzan a mirar, son estructuras que son de láminas, pero son muy menuditas, eso es algo muy sensible. Eso el radiólogo tiene que tener mucho cuidado porque eso no puede desprenderse, porque eso donde se desprenda puede causar un émbolo, por así decirlo, y causar hasta un infarto o algo más adelante. Sigamos a la siguiente imagen, profe. Aquí vemos un pequeño video donde es el estudio como tal, el real, donde vemos una guía que está llegando a la arteria cerebral media y vemos ya que han colocado los coils en el aneurisma y hablamos, como decíamos inicialmente, son dos aneurismas, en uno en la arteria carótida interna en el tope carotidio y este que estamos viendo donde está pasando la guía es el que viene en la arteria cerebral media, ¿sí? Y ahí es donde se está solucionando la parte del aneurisma. Este aneurisma, muchachos, para los que fuman, son aneurismas que se forman mucho por el fumar. Yo miraba al médico allá cuando llegaba el paciente a la valoración y le decía, usted fuma, usted fuma, usted fuma. Y ellos decían que sí, ahí están los efectos del fumar. Listo. Profe, sigamos a la siguiente. El protocolo. Aquí debe dejar las ideas principales del protocolo de realización del estudio, las proyecciones. Las proyecciones que se manejan son como les estaba diciendo. Hay que estar pendiente cuando se hace el inicio del ingreso con el traductor, donde se van a pasar las guías o los catéter, de llevar el paciente sobre debajo del sensor, por así decirlo, para hacer el seguimiento cuando el médico ingresa. Entonces el médico ingresa desde la parte radial, entonces uno con el equipo tiene que hacer o llevar el equipo o mover la mesa, o simulando haciendo los dos movimientos, con la mesa al tiempo y el equipo yéndose detrás de la guía para que el radiólogo pueda hacer ese estudio. Pues las proyecciones son Town, caudal, las oblicuas,
como decía Andrés en la presentación anterior, las town no son tan town porque ellos muchas veces le dicen de pronto por el afán o la confianza o algo, dicen town, 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 town y mentiras que ya se está yendo es a un caudal, pero entonces uno ya aprende como a manejar esa, esas órdenes de ellos o qué es lo que están mirando. Como les decía, las proyecciones son hay proyecciones que son oblicuas, que es donde el equipo se mueve como por decir a este lado derecho, o la contraoblicua que le dicen a ellos que se mueve el equipo hacia el lado izquierdo, la AP que es donde está el equipo hacia la parte frontal del rostro, o la town que es desde la parte en diagonal, desde la parte de arriba, o la caudal que es en diagonal hacia la parte desde los pies hacia la cabeza, ¿sí? En ese equipo se puede hacer un 3D. Para hacer un 3D, el equipo toca llevarlo al, al punto isocentro, se me fue esa palabra, pero entonces toca centrar la mesa, toca centrar el equipo y toca alejar el detector, porque cuando pues, el detector se acerca mucho hacia el paciente, el equipo cuando hace un 3D, él va a hacer unos giros, entonces para que evitar que de pronto golpee al paciente o arrastre algún equipo de los que se están usando en el angiógrafo, entonces se aleja el detector y la estructura anatómica del paciente toca centrarla con el detector en la parte anteroposterior y en la parte lateral de lo que se va a estudiar. Hay que tener esos dos movimientos y le hace uno unos movimientos aquí con la tablet y le da la orden y el médico, cuando ya está todo enlazado o organizado, él le da en el pedal para que el equipo haga la lectura para el 3D y en ese mismo tiempo el médico le está mandando el medio de contraste para que se vean esas estructuras que se están estudiando. Profe, sigue con la siguiente. Pues la deontología aquí, como nosotros tecnólogos en rayos X, que somos los que tenemos que proteger tanto al paciente, compañeros y personal que está externo al lugar donde se está haciendo el ejercicio, tenemos que verificar que muchas veces el radiólogo llega de afán y se cambió y entró a la sala y que porque el paciente ya está montado dice rayos. Pues nosotros como tecnólogos de rayos X tenemos el poder de bloquear o no bloquear el equipo para que el radiólogo no pueda generar esa radiación. Entonces, verificar primero que los que estén dentro de la sala tengan la protección como son los chalecos, las faldas plomadas, los cuellos y hay gafas plomadas que también se usan mucho allá porque la radiación siempre dispersa es bastante allí, a pesar de que tiene varias protecciones. Por ejemplo, al lado del equipo, en la parte del techo, hay una mampara, que es la mampara que se pone al lado del radiólogo, donde él está haciendo el procedimiento para que esa parte de los rayos dispersos no le lleguen directamente a él. Entonces uno como tecnólogo también debería de ubicarse en esa diagonal, que es el equipo, la mampara, el radiólogo, entonces uno aprovechar también hacerse detrás del radiólogo para que uno, aparte de la protección que ya debe tener como los cuellos, las gafas, el chaleco, la falda, también se proteja de más. Ellos abajo en la base del equipo de la mesa, a los lados, también tienen unas mamparas plomadas, que esas también las debe desplazar. Ellas o se suben sobre la mesa al lado o se bajan o se corren hacia adelante o hacia atrás para proteger de esa radiación. No olvidemos siempre, siempre antes de cada procedimiento, por más afán que haya o algo, siempre los consentimientos informados y por ejemplo aquí se maneja el medio de contraste yodado no iónico, que ese medio de contraste tenemos que tener un estudio laboratorio previo, que es la creatinina, que en hombres ahí en el Instituto Neurológico de Colombia se maneja en hombres de 1.15 y en mujeres de 1.30. Ya cuando este resultado de la creatinina es un poco más alto, no digamos que no se puede hacer el estudio, sí se puede hacer el estudio, pero el paciente debe tener una previa preparación
de una orden por nefrología, de que la orden de que sí se puede hacer y tiene que tener una previa preparación con líquidos para tener bien irrigados esos riñones para que ese medio de contraste no se nos vaya a quedar ahí o a hacer alguna anomalía por ahí. Seguimos con la siguiente imagen, profe. Me siento solo, nadie habla. Aquí tenemos las referencias consultadas. Eh, no sé, profe, yo creo que ya terminé en, en esta exposición. Ah, bueno, listo. Giovanni, todo un éxito. Muy buena tu presentación. Em, ¿Qué te iba a decir yo? Bueno, aparte pues de los baches que tuvimos, no, nada, me parece que pues el caso de angiografía estuvo muy completo, la explicación pues fue muy sólida, la claridad de la lesión pues la tuvimos yo creo que todos súper presente, fue buena. Em, Todos nos quedó claro pues cómo se realiza una oclusión. Detallaste muy bien pues el paso a paso del catéter, de la técnica, de cómo iba subiendo el catéter. Bueno, realmente como que nos planteaste un panorama bastante como general y amplio de lo que, cómo se lleva este procedimiento a cabo y pues nada, me pareció muy bueno. Em, y nada, excelente. Me parece que tienes pues buen nivel técnico, un buen criterio también pues, radiológico para lo que es tu etapa de formación. Y felicitaciones, Giovanni. Te fue muy bien. Este servicio es un servicio que tiene demasiadas cosas. Yo quise como hacer algo muy diferente y la verdad que donde yo hiciera eso algo diferente, como ingresando más en la cuestión de los insumos y todo eso, esto se vuelve una cosa de horas de estar hablando, como me decía yo, y él me decía, no se vaya a meter, no se vaya a enredar. Quise hablar mucho sobre el equipo porque, pues como les digo, hay compañeros que de pronto no tienen la oportunidad de llegar a un equipo de estos. Realmente el manejo del equipo como tal, no sé si será por la tecnología que, pero es algo sencillo. Es simplemente de estudiar bien los botoncitos, qué es lo que hacen y un poco de práctica como para ir mejorando. Pero sí se tiene que tener obviamente una experiencia porque uno como tecnólogo, cuando el radiólogo está haciendo el procedimiento, uno tiene que ir un paso más adelante, porque digamos él va a ir con el catéter en la radial, pero de la radial va a llegar al ingreso a la braquial, entonces uno tiene que ir como con el equipo adelante para que el radiólogo cuando vaya llegando, él va evidenciando, ¿sí? Tenemos que coger como una desperdicia en el manejo del equipo porque compañeros, se maneja el contraste con el paciente. De pronto porque ustedes se desvirularon o uno se desconcentró o algo y el médico se fue hacia adelante a otra estructura y regó con medio de contraste y nosotros no nos llegamos con el equipo allá, es medio de contraste que toca meterle más al paciente para poder hacer el estudio. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y también la protección de los compañeros. De pronto tenemos pacientes que están en el momento sedados por un anestesiólogo, con un equipo, se le subió, se le bajó la presión, el enfermero por orden del radiólogo, pásame parina, pásamele algo para la presión en un momentico, el enfermero se nos metió, el auxiliar se nos metió a la sala sin la protección, entonces uno tiene el bloqueo pendiente para parar eso y que no vayamos pues a hacerle daño ahí a los compañeritos. Así es, Giovanni, tal cual como tú le dices, veo que quedaste fascinado con tu servicio en geografía, te empapaste muy bien del tema y nada, felicitaciones, Giovanni, muchas gracias por compartir estos conocimientos con nosotros. ¿Alguien más quiere hacer un aporte, opinión, profe John, alguna retroalimentación? Ah, no, muy bueno lo que dijo la profe Mari. Era lo que yo iba a decir. Se nota que disfrutaste tu práctica, la asimilaste muy bien, el caso clínico muy completo. Felicitaciones. La verdad, ese caso y estas imágenes, ese trabajo lo hice ayer en 4 horas en la madrugada porque no me dio el tiempo, profe. Pensé que me iban a tirar duro porque la práctica siempre me fue
pesadito por algunos lados, pero como le decía yo al profesor, de pronto llegué muy perdido al comienzo, pero estaba de uno de meterse en esa parte y sacarla. No, te fue muy bien. O sea, te fue muy bien y se notó en la exposición. Muy claro. Muchas De todas gracias, Joan. maneras, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, a usted, profe John, por la oportunidad de llevarme allá al neurológico y haber pasado por ese servicio, que de verdad que personalmente esto no queda aquí. Hay algo bueno por hacer por ese lado del ángel. Listo. Muy bien. Ay, Muchas gracias, profe. gracias, Joan. Listo. Una feliz noche y felicitaciones, hermano. Gracias. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Giovanni. Bueno, ¿quién sigue? Buenas noches, profe, Eh, sigo yo, pero dale, pues no dale. tengo, es que también estoy trabajando y no tengo, pues mi computador no tiene cámara. Ay, mujer, qué falla. Bueno, dale pues, muchacha. Adelante. Compañeros, ¿ya ven mi pantalla? Sí, sí te ves. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Erika Marcela Osorio, yo soy estudiante de práctica clínica número 3, mi rotación la hice en el Instituto Neurológico de Colombia, pues en la ciudad de Medellín. El tema que elegí para trabajar, pues, en esta exposición fue un carcinoma vertebral que se evidenció en una resonancia magnética. Entonces, primero pues les quiero contar un poquito del motivo de consulta del paciente. Entonces, paciente de 67 años, en seguimiento por carcinoma vertebral, se realizó una resonancia magnética de columna en un equipo de 1.5 teslas, un protocolo multiplanar pre y post, contraste Gadoix 8C bajo anestesia general, ya que el paciente pues sufría de claustrofobia. El estudio fue un estudio comparativo con respecto a uno que él tenía el 2024. El paciente tenía un antecedente pues de un CA de próstata y se hizo bajo anestesia en compañía pues del médico anestesiólogo. Inicialmente pues les quiero compartir un poquito a grandes rasgos de la anatomía de columna vertebral, especialmente hablándoles un poquito más de lo que es la columna lumbar. Entonces, la columna vertebral corresponde a las 24 vértebras presacras, o sea, anteriores al sacro, que como función primordial o principal tiene el soporte del peso del cuerpo. Adicional a eso, es una estructura de protección para el canal medular, que es uno de los órganos más importantes del sistema nervioso central. Les quise traer como una visión anterior y lateral de una vértebra, pues esta es una vértebra dorsal. Sin embargo, pues casi todas las vértebras típicas tienen como las características muy similares. Entonces, acá vemos o quiero dividirles como tal la estructura de las vértebras en dos partes, una anterior y una posterior. Entonces, en la parte anterior vemos el cuerpo de la vértebra. Acá vemos una protuberancia que se llama el anillo vertebral, que es donde va el cuerpo intervertebral, porque sabemos que una vértebra
en su parte, pues en la parte del cuerpo nunca está unida con la otra vértebra, hay un disco intervertebral. En la parte pues posterior vemos el anillo. Hola, ¿me escuchan? Sí, se te oye perfectamente. Ok. Vemos entonces el arco vertebral, pues se le llama arco porque su apariencia es como la de un arco de una flecha. Entonces, este está compuesto por 2 pedículos, por las láminas, y toda vértebra tiene 8 apófisis. Entonces, 3 de ellas no se articulan. No quiere decir que no se articulen con otras estructuras, sino que estas apófisis no se articulan entre sí. Entonces tenemos la primera que no se articula son la transversa, las 2 transversas y la apófisis espinosa. Las otras 4 apófisis son las apófisis articulares superiores, que son estas de acá, y las apófisis articulares inferiores, que esas sí se articulan con el otro disco vertebral, formando un agujero muy importante, que es el agujero de conjunción, que es por donde se ramifican los nervios del canal medular. Eso pues como a grandes rasgos de la anatomía. Bueno, entonces quiero hablarles sobre qué es el carcinoma vertebral y la relación que existe con respecto pues al CA de próstata. Entonces, cuando hablamos de un carcinoma vertebral, inicialmente debemos tener como claro que es un tipo de cáncer maligno, ya que este pues, se origina como a nivel de las células epiteliales del cuerpo que están presentes como en la piel, en los tejidos que cubren los órganos internos. Y bueno, al ser estos tumores malignos, pueden crecer de una forma descontrolada, invadiendo tejidos cercanos y adyacentes, y que a su vez estos se migran por la sangre y por el sistema linfático, creando una metástasis. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre un CA de próstata y una metástasis de columna vertebral? Bueno, entonces, el cáncer de próstata es uno de los tumores con mayor tendencia a hacer metástasis ósea, especialmente porque la columna vertebral tiene un sistema venoso llamado el sistema venoso de Baxton o plexo venoso vertebral, que es un sistema de venas que no tiene válvula. Entonces, la próstata y la pelvis se unen con la columna vertebral. Debido a que este sistema venoso no tiene válvulas, la sangre viaja en reversa, o sea, no tiene control. Y fácilmente puede aumentar, bueno, entonces cuando se aumenta la presión, en ocasiones, por ejemplo, al defecar, al toser, al levantarse, se genera una presión en el cuerpo. Pasó. Cierto que se fue la presentación. Así es, no estamos viendo. Ay. Ahora sí ya. Normal que hay un demonio ahí metido en Teams que nos está saboteando el trabajo. Sí, es que se cae como la presentación. Hágale, tranquilita, sigue. Bueno, entonces iba en que pues el sistema venoso de Baxton no tiene válvulas, ¿cierto? Entonces permite que el retorno de la sangre sea así como descontrolado. Entonces cuando se aumenta la presión abdominal, sea defecando, tosiendo, levantándonos, las células tumorales prostáticas viajan a través de esas venas hacia las vértebras. Entonces ese es el camino principal de la metástasis de un cáncer hacia la columna, ¿cierto? Además, pues también hablaríamos de que las células del carcinoma, o mejor dicho, casi de todos los tumores, tienen una preferencia, una tendencia
por los huesos. Eso se llama tropismo óseo. Lo que pasa es que las células tumorales, especialmente pues en este caso que hablamos de la próstata, liberan factores que estimulan una formación exagerada del hueso, entonces ahí se crea la metástasis. Y pues estas se alimentan del microambiente óseo que es rico en calcio, entonces eso lo que hace es fortalecer el crecimiento y que la metástasis se irrigue a otros cuerpos vertebrales. Entonces, cuando este tipo de cáncer llega a una vértebra, es muy fácil que se pase a otra, pues porque se migra de esa manera. Bueno, entonces, dentro de los componentes y las características principales del carcinoma vertebral, vemos que destruye el hueso vertebral, causando demasiado dolor, puede provocar un colapso vertebral, en este caso, pues, una fractura patológica, puede comprimir la médula espinal y las raíces, causando, pues, sintomatología neurológica y existe una alta probabilidad de que se irriguen a muchas vértebras. Puede comprometer pedículos o procesos espinosos o prácticamente cualquier parte de la vértebra. Bueno, entonces, como tal, pues el protocolo que se maneja para tomar una resonancia magnética en un equipo de 1.5 teslas, entonces idealmente, entonces se debe hacer un localizador que su función principal es mostrarnos unas imágenes en los 3 planos. Entonces acá está el localizador. Entonces vemos un corte coronal, un corte axial y uno sagital. ¿Sí? Luego sigue secuencias T1 sagital, T1 transversal, una STIR, que es una supresión de grasa, una en T2 sagital, T2 coronal, T2 transversal y la T2, que es la de conteo, que es donde vemos toda la estructura, o sea, desde la C1 hasta el sacro. Post contraste, entonces vemos secuencias en T1 Dixon, que son imágenes que nos muestran como 4 imágenes diferentes. Entonces vemos imágenes en fase, en fuera de fase, con supresión de grasa y con supresión de líquido. ¿Qué quiere decir la supresión? Pues que se omite un poco la señal para que esas estructuras no se resalten. Y una T1 en transversal. Las imágenes post contraste siempre se deben tomar en secuencias en T1. ¿Por qué? Porque cuando tomamos secuencias en T2, sabemos que el líquido cefalorraquídeo o cualquier tipo de líquido que esté presente en el cuerpo se va a ver hiperintenso. Entonces, cuando tomamos una en T1, sabemos pues que el líquido no se va a ver hiperintenso. Entonces, lo que estamos viendo ahí realmente pues es el contraste. Si la tomamos en T2, las imágenes pueden camuflar algunas patologías. Entonces, por esa razón no se hace en esta secuencia. Bueno, acá yo les quise como hablar un poquitico de lo que a mí personalmente me pareció como lo más difícil, que fue la planeación de los estudios. Entonces, después de estudiar mucho, entendí que las planeaciones para todos los estudios deben hacerse iguales. Bueno, casi siempre iguales, porque necesitamos a veces comparar secuencias que se vean en los mismos cortes. Entonces, si no pegamos coordenadas, entonces las imágenes pueden ser las 2 coronales, pero entonces no se van a ver parejas porque pues no se pegaron las coordenadas. Entonces, las imágenes en sagital se deben planear sobre un plano coronal orientando el bloque de la posición, como lo vemos acá, paralela a la médula espinal. Y que el plano axial, que es este de acá, sea adecuado, o sea, que esté bien centrado para que no hayan artefactos, por ejemplo, como el artefacto de enrollamiento, que es cuando el campo de visión es más pequeño que la estructura. Entonces, pues como la estructura no se puede perder, lo que hace la imagen, o lo que hace, mejor dicho, pues la secuencia es que lo que quede por fuera del campo de visión quede dentro de la imagen. Entonces nos va a dañar pues el estudio.
El transversal, entonces los bloques axiales, sabemos que estos bloques no se deben cruzar a nivel de la médula espinal ni tampoco de las vértebras, porque nos va a quedar también un artefacto que va a dañar la imagen. Entonces, acá los bloques normalmente se deben hacer 3 bloques de abajo hacia arriba, cada uno pasando por la mitad pues, del disco intervertebral, y debe ser como paralelo al nivel de la L5 y la S1. Sin embargo, si vemos que hay alguna anomalía, digamos, en una vértebra más arriba, se deben aumentar los números pues, de los bloques. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, dependiendo pues, de alguna patología que veamos ahí. Bueno, y los coronales, la planificación de esto se debe hacer entonces en un plano sagital, orientando el bloque en posición paralela al músculo psoas, que es este de acá, y la posición del bloque debe ser igual en los planos, o sea, como les explicaba ahora, siempre debe estar muy similar, evitando de que cuando yo vaya a pasar secuencias, digamos, vaya a comparar, entonces las imágenes me queden mal, o sea, me va a quedar una entonces más arriba o de pronto más abajo, y pues esas imágenes podrían ser rechazadas por el radiólogo. Entonces, bueno, acá yo ya les quise como traer como tal las imágenes del paciente con la patología. Entonces, acá vemos una imagen coronal en T2. Entonces, vemos que atrás se ve hiperintenso el líquido cefalorraquídeo y también vemos la lesión que es a nivel de la L3. Acá vemos un corte coronal, un corte sagital en T1, donde el líquido, pues el líquido medular se ve hiperintenso, y también vemos que el tumor se ve hipointenso, que es este de acá. Acá vemos que el paciente tiene un material de osteosíntesis y este nos crea un artefacto por susceptibilidad magnética. Entonces, lo que vemos acá es que se pierde la señal a causa pues, de ese artefacto. Bueno, acá igual, entonces este es un corte axial en T2. Vemos que acá hay un poco de líquido cefalorraquídeo, acá está la médula ósea, y acá vemos el material de osteosíntesis. Sin embargo, esa secuencia no tiene una susceptibilidad tan grande a este artefacto, porque las secuencias en T2 son secuencias de turboespineco, entonces al ser secuencias un poco, pues son rápidas, pero no son tan rápidas como son las ecodegradientes, que son las secuencias que tienen más susceptibilidad magnética. Sí se ven, sí destellan pues como su artefacto, sin embargo pues no dañan la imagen. Acá vemos un STIR, que es una secuencia que es en inversión recovery, que lo que hace es hacernos una supresión de la grasa. Entonces se pone una banda de saturación para que esa estructura grasa no se vea, o sea, pierda la señal. Acá vemos el conteo, que es una imagen, pues les quise traer solo pues el corte sagital, también vemos el conteo en coronal, pero pues les quise traer este porque acá es donde se ve la patología que se encontró como una patología incidental, que fue una estenosis a nivel de la C7, entonces, sino que pues es muy pequeña la imagen, sin embargo, vemos que aquí hay una protusión de los discos, de la vértebra cervical pues baja, entonces lo que está haciendo es como estrechando el canal medular y causándole pues la patología que fue incidental, el reporte que dio pues, el radiólogo. Acá arriba pues nos habla de la técnica que se utilizó el medio de contraste, las secuencias y todo. En conclusión, pues el radiólogo nos dice que el tumor descrito en el epicentro de la vértebra L3 tiene una extensión epidural paralela a la flexión inicial. Bueno,
Lo que nos quiere decir el hallazgo radiológico es que existe una progresión, o sea, un avance negativo con respecto pues a lo que se veía en la anterior imagen, que fue el 2024, donde no solo se invade la L3, sino que ya se están pues, anexando o se está yendo la patología hasta vértebras cercanas. La columna vertebral en general pues tiene una degeneración y existe pues una fractura patológica antigua. Hay un estrechamiento en el foramen a nivel de la L5 y la S1 y el canal cervical bajo pues tiene una estrechez, una estenosis. Hola. Hola, sí, te escuchamos, dale. Vale, no estás Bueno, sola en el mundo, aquí estamos contigo. es que se me fue acá la pantalla, pero bueno. Bueno, con respecto pues a la odontología, la autonomía, entonces se debe respetar siempre las decisiones del paciente. Y más pues, allá era muy común que el paciente, a pesar de que tuviera su sedación, no quisiera pasar por ese procedimiento. Entonces, pues uno de cierta manera, uno dice, pues, qué pesar que pierda el examen, sin embargo, la autonomía del paciente debe privar siempre, por encima de cualquier cosa. Se le debe explicar claramente los beneficios y todo, sin embargo, si el paciente desiste de hacérselo, el paciente es el que tiene pues, la decisión sobre si sí o no. El consentimiento informado es muy importante porque pues ahí le brindamos la información al paciente de lo que se va a hacer, de los riesgos, de los beneficios, de todo. Luego pues la ontología de ineficiencia, pues siempre se debe actuar buscando el mayor bienestar al paciente, manejar el control pues, del dolor, se deben brindar cuidados posteriores, digamos en este caso, pues el paciente tiene una sedación, posterior pues a la sedación, el cuidado de maleficencia, mire, a mí me parece muy importante en este caso, especialmente cuando el paciente tiene sedación, estar muy pendientes de cómo vamos a ingresar el paciente al resonador. No sabemos si de pronto la mano le queda por fuera, el paciente está sedado, cuando despierte pues va a tener dolor, no sé, de pronto algo, no sé, se machucó, se cortó, de pronto dejó alguna prenda con metal, puede causarle pues una quemadura. Entonces es importante revisar muy bien antes de realizar pues el examen. El trato humanizado es realmente, yo creo que es algo que nunca se nos puede olvidar. Se debe ofrecer una empatía, se debe escuchar, se debe ofrecer un acompañamiento emocional, se debe ir a hablar con el paciente. La mejor forma de darle calma y que el paciente esté tranquilo es hablar con él, porque pues no solo es estar ahí detrás de una pantalla, sino ir a ofrecerle un trato digno porque estamos trabajando realmente con personas y con personas pues que están enfermas. Y la responsabilidad del profesional. Se debe tener claro los límites de seguridad para el paciente, para el familiar, para los compañeros, con las auxiliares que pues en el instituto son como un componente primordial para el tecnólogo. Pues la verdad, como todos los compañeros, yo creo que estoy muy agradecida por la oportunidad y fue muy lindo estar allá, fue una experiencia maravillosa, conocer nuevas personas, los tecnólogos fueron súper buenos, los profesores siempre estuvieron con nosotros y no, pues muchísimas gracias. No, a ti, Erika, muchas gracias por tu ponencia. Pues, Erika, ¿qué te puedo decir? La presentación de este caso de carcinoma vertebral me parece que fue muy bien lograda. Describiste muy bien, con claridad, lo que es la alteración, pues obviamente de la señal en un cuerpo vertebral, cómo supiste explicar muy bien la utilidad de las secuencias, por qué STIR, por qué T1, por qué T2, ¿cierto? Para caracterizar una lesión de estas características, ¿no? Mostraste muy bien el criterio de los hallazgos, ¿cierto?
nada, técnicamente precisa, transmitiste seguridad, me parece que tienes una comprensión sólida pues de este tema. Lo estudiaste muy bien y te felicito. Gracias por tu presentación, Erika. Ah, muchas gracias, profe. Erika, mil felicidades. Qué buen caso clínico, excelente. Me pareció que supremamente calmada, explicaste todo súper bien. Denota pues como ese proceso investigativo, como ese proceso de no quedarte solo con lo que te dijeron, sino que investigaste, entraste más, buscaste las imágenes muy bien logradas. Mil felicidades. Muy, muy bueno el caso. Ay, profe, muchas gracias. Compañeritos, ¿alguien más quiere darle alguna retroalimentación a la compañera Erika, una felicitación, una pregunta? Profe, buenas noches. Profe, y a la compañerita Erika, ella muestra de pronto como una parte de ser algo tímida, como poco introvertida, pero la verdad es que Erika tiene una cabecita muy bien puesta y yo no la veo solo como una tecnóloga, o sea, yo la veo ella por allá de jefe, de administradora, de gerente de alguna institución, porque qué berraquita si es. No, Ay, con su nadadito de perro nos demostró que es tremenda. Muy bien, así debe ser. Listo, bueno. Yo quisiera invitar de nuevo a Johan a que nos muestre la imagen que le hizo falta. Él se quedó como con ese sinsabor de no mostrarnos la imagen. Entonces, Johan, dale, muéstranosla. Profe, gracias. Ya se la vamos. Pueden ver mi pantalla. Aún no, dale tiempo. Ahí, No, ¿no? nada aún. Ahí estoy compartiendo, está cargando tutorial. Ahí se vio y ahí se canceló. Ya, En un momento la vimos y se desapareció. Ahí estamos ahí viendo el ya, fondo de la pantalla, el escritorio. Ya se te ve. ahí ya se ve. Sí, Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Listo. Aquí en la imagen podemos ver un evento isquémico fragmentado de una evolución reciente, que ya venía en la historia clínica, en territorio de la arteria cerebral media izquierda, una estenosis focal del tercio medio de M1 izquierdo, con hallazgos que sugieren en primera instancia ateromatosis intracraneal y no se observó compromiso significativo del flujo distal. Se ve, ¿qué le pasó? Se ve una aneurisma hipofisiaria superior derecha y una microangiopatía leve. Qué pena con ustedes no haber puesto la imagen del hallazgo patológico durante el estudio y ya. listo. Nada, pero lo lograste finalmente. Eso es lo importante. Bien, en cuanto a tu caso de Black Group, pues me parece que estuvo bien elaborada, pues me parece que mostraste que lograste comprender la utilidad de esta técnica, ¿cierto? Que es para resaltar las paredes vasculares, ¿cierto? Básicamente que se usa para vasculitis, para disección, para
todo lo que tenga que ver con lo vascular, con trombos murales, ¿cierto? Cómo el Black Blood elimina el flujo sanguíneo, lo suprime de la imagen. Relacionaste pues los hallazgos compatibles con este evento isquémico en general. Nada, para felicitarte. Por ahí una que otra cosita muy pequeña, pero muy pequeñita. Dijiste, por ejemplo, lo de los tatuajes dijiste que menor a 3 meses. Creo que quisiste decir no menor a 3 meses o mayor a 3 meses, ¿cierto? La idea es que los tatuajes no sean recientes, listos, y de pronto alguien de pronto lo entendió así. De resto no, muy bien, felicidades, Johan, por tu presentación. Y, y eso fue todo. No sé, ¿alguien más quiere opinar? Johan, muy bien, felicitaciones, hermano. O sea, muy bueno el caso. Nuevamente mostraste tu interés y tu cosa por ir más allá. Felicitaciones, muy bien. Muchas gracias. Bien, seguimos con Heidi. Hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, primero tengo un inconveniente con la cámara del computador, entonces por eso estoy conectada 2 veces. Y no, pues, empecé. Bueno, y también estoy un poco enferma, entonces mi voz de por sí es muy delgadita, pero hoy va a ser más. Bueno, entonces, Y se te nota que la vocecita estás enferma. bueno, entonces, presentación, caso clínico, aneurisma cerebral gigante. Mi rotación la hice en el Hospital Neurológico de Medellín. Entonces, vamos a empezar con el motivo de consulta de la paciente. Dice que es una paciente femenina de 74 años, la cual acude desde Necoclí. Esta paciente consulta por visión doble, párpado caído y dolores de cabeza frecuentes. La paciente tiene como antecedentes personales hipertensión, dislipidemia y exhumadora hasta hace 5 años. En la orden médica, el diagnóstico presuntivo es una parálisis del nervio craneal derecho, porque todos los síntomas los presentan en el lado derecho. Bueno, entonces, esta paciente, ¿qué podemos decir? Acude por diplopía, que es la visión doble, desviación del ojo hacia afuera, y la apoptosis vertebral del ojo derecho, que es como el parpadito caído, tal cual se ve en la imagen. Ella nos aporta una tomografía previa que se realizó en agosto del 2024, que es la imagen que tenemos ahí. Y como exámenes ordenados, el médico les manda una resonancia de cerebro simple y contrastada, exámenes de laboratorio que incluyen creatinina, triglicéridos y cita de revisión. Este examen fue ordenado por un médico internista. Bueno, entonces, los síntomas que nos refiere la paciente nos hablan de una enfermedad nos hablan de una enfermedad del nervio oculomotor. Este es el tercer par craneal. Su principal función es controlar la mayoría de los movimientos oculares. Este se origina en el mesencéfalo y pertenece a los pares motores. Bueno, entonces el diagnóstico diferencial se debe hacer, depende de muchas cosas, entre ellos las patologías que tenga la paciente, la edad, el sexo, el tiempo de evolución de la enfermedad y obviamente los síntomas. Si nos vamos a los síntomas que presenta la paciente, ella puede tener, entre otras cosas, lo más probable, un tumor paracelar. Hablamos de un meningioma o un adenoma, o una lesión de la fosa temporal. Dentro de otras posibilidades, menos probables, podría tener un aneurisma no roto, una malformación vascular o un quiste paracelar. Dentro de las menos probables, pero que también explicarían los síntomas, podría ser una neuropatía microvascular aislada, una lesión en la órbita o trastornos degenerativos. Bueno, vamos a hablar entonces acá un poco de la anatomía general.
Están viendo mi cursor. Sí, estaba viéndose todo muy claro. Sí. Bueno, entonces, vamos a empezar con que estamos en un plano sagital. En este plano sagital, entonces podemos observar. Empecemos acá, ¿cierto? Estamos observando los ventrículos laterales, los ventrículos paralaterales. Estamos observando el cuerpo calloso. Primero observamos su parte del rostro, la rodilla, el cuerpo y el esqueleto. Observamos el tálamo, observamos el mesencéfalo, la protuberancia o también conocida como puente, el bulbo o médula oblonga y como tal, perdón, y como tal la médula espinal. A este ladito por acá estaría la guía turca, estaría el seno esfenoidal, esto de aquí que se ve hipointenso, sería la nasofaringe, y por acá podemos ver el seno frontal. Más anatomía. Yo sé que mis compañeros ahorita hablaron de anatomía y lo hicieron súper bien. Este también es pues como un pequeño resumen del polígono, que es tan importante conocerlo, ¿cierto? Entonces acá podemos observar, este sí está marcadito, las vertebrales que se unen se unen y forman la arteria basilar. Podemos encontrar las comunicantes posteriores, que son dos. Podemos encontrar la cerebral media, podemos encontrar la comunicante anterior, que es solo una, y las cerebrales anteriores. En esta imagen podemos observarlo en el examen que le brindamos a la paciente. Bueno, vamos a ver qué tengo acá en el pastel, que se me haya pasado. Bueno, entonces, como tal, el protocolo que se le realizó a la paciente se realizó en un resonador marca Siemens 3 Tesla, con una antena de cerebro de 32 canales. Excelente equipo. En esta paciente, o mejor, con la paciente, se utilizó una secuencia de SCOPE, que es una secuencia de lunas localizadores, que como dijo Erika, se realizan en los 3 planos. Un T2 plate, espineco axial, un DWI que es la difusión, el TOC, que ya les voy a hablar más acerca de cada uno. ¿Qué quería mostrar con eso? Para los compañeros que también posiblemente estén en prácticas y los que vayan a pasar por el neurológico. A veces cuando vemos las secuencias del resonador, vemos un montón de letras que nos pueden confundir. Incluso, por ejemplo, puede salir el W trans, que significa lo mismo, axial. Por eso quería mostrarles este pequeño cuadro, cómo se hizo el procedimiento. Y en este, y hablarles acerca de todo lo que se hizo. ¿De acuerdo? Entonces, brevemente, el SCOPE nos sirve para orientar los planos anatómicos. El T2, mejor dicho, es la frecuencia potenciada en T2, un flex con espineco axial. Esta nos anula, el T nos anula la lesión nos anula la señal de líquidos cefalorraquídeos. ¿Para qué nos sirve especialmente en esta paciente? Aunque no es ideal para órbitas, que digamos que todo está orientado en la lesión del tercer par craneal, sí nos ayuda a ver la vía óptica posterior y el cerebro. La difusión, como tal, su característica principal es verificar o valorar si hay restricción de líquidos, ¿cierto? ¿Para qué en esta paciente? Descartar isquemia del núcleo. El TOC es una técnica que se utiliza para evaluar arterias cerebrales o mejor dicho, vasos cerebrales sin necesidad de utilizar medio contrario. Esta paciente nos ayudaría para evaluar estrecheces, malformaciones y trombosis de la arteria. Porque aparece 2 veces. Este TOC 3D axial se llama o se conoce como crudo. A partir de este TOC se realizan las reconstrucciones. En este caso solamente puse el TOC 3D axial con el MIP, que es máxima intensidad de proyección. ¿Qué nos ayuda el MIP? A
resaltar los vasos y estructuras más brillantes o intensas en una resonancia. El T2 nos ayuda a detectar patología. En esta paciente específicamente, lesiones de base del cráneo en la fosa media que puedan comprimir el tercer craneal. El SWI, sensibilidad, susceptibilidad magnética. En este caso, en esta paciente tan importante, detectar si tiene alguna microhemorragia. T1, sagital, anatomía. T2, detectar patología, pero muy importante, evaluar todo el trayecto del nervio óptico derecho. El CIS. El CIS es una secuencia que nos ayuda a muchas cosas, pero entre ellas a evaluar pares craneales o estructuras líquidas muy pequeñas. En este caso, ya vemos que la paciente posiblemente tenga una lesión en ese tercer par craneal, pues es obligatorio hacerlo. Y el T1 axial, también para detectar mantos, también es anatómico. Aquí, brevemente, también tengo unas imágenes de una de las secuencias que se utilizaron. Entonces, en la primera imagen, vamos a ver una secuencia. Lulú, perdón, devuélvete a la otra imagen, al cuadro. Sí, señor. Muchachos, tomémosle foto a ese cuadro, muchachos, que está excelente, porfa, para que les quede a ustedes ese cuadro que está súper bien explicada cada una de las secuencias. Yo en todo caso se las mandé ahí al chat y se las mandé a los chats de WhatsApp también, pero para que la tengan en sus computadores para cuando los que están rotando sobre todo y los que van a rotar. Listo. Está muy, muy bueno y muy bien explicado, Lulu. Muchas gracias. Sigamos, por favor, y disculpa la interrupción. Bueno, entonces voy a continuar. Les contaba que acá tenemos unas de las imágenes adquiridas en esta paciente. Aunque aquí no estoy hablando de exactamente el aneurisma gigante, sí les quería comentar más o menos de eso. Entonces dice que la primera imagen es una imagen potenciada en T1, que se usa principalmente ¿para qué? Para evaluar anatomía. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver los ventrículos llenos de líquido cefalorraquídeo y en este caso se ven hipointensos. En la siguiente secuencia, o en la siguiente imagen mejor, vamos a ver una secuencia potenciada en C2. Esta secuencia también podemos observar que el líquido cefalorraquídeo que está dentro del ventrículo se observa hiperintenso. Y vamos a ver una difusión. En la difusión ustedes se preguntarán, pero disminuye como si fuera la resolución de la imagen, ¿cierto? Sí se pueden ver las principales características, digamos, el líquido hipointenso. ¿Por qué disminuye la calidad de la imagen en una secuencia de difusión? La secuencia de difusión se ve con menor resolución porque necesita ser muy rápido. Entonces se aplican gradientes fuertes y porque trabaja con matrices muy pequeñas. Vamos ahora sí a la patología. Entonces, yo tengo un papelito por acá porque a veces me equivoco. Aneurisma cerebral. Es una dilatación focal y anormal de una arteria intracraneal. La arteria pierde su estructura normal y se abomba, como lo podemos observar en esta imagen. Brevemente, porque si vamos a hablar de aneurismas, podemos quedarnos toda la noche. Se divide en tres grandes grupos. Saculares, que es el más frecuente, fusiformes, que son dilataciones alargadas, y decantes. Clasificación. Primero, según ubicación. Cuando hablo de esta ubicación, estoy hablando de aneurismas en general. Entonces, se dividen en aneurismas de la circulación anterior y del 90%, y aneurismas de la circulación posterior. Me voy a volver a esta imagen para hablarles de la circulación anterior y posterior. No, mentira, esta no la tengo. Bueno, y según tamaño. Entonces, según tamaño,
estamos hablando de que los se consideran pequeños si son de 10 hacia abajo, ¿cierto? Grandes entre 10 a 25 milímetros. Y gigantes si superan los 25 milímetros, en este caso 2.5 centímetros de diámetro. Eso es algo específico que no se cambia, es un criterio universal. Ahora hablemos acerca de la localización típica de aneurismas gigantes. Estamos hablando ahora sí solamente de los gigantes. Entonces, en la circulación posterior se pueden presentar en la basilar. En la circulación anterior, casi siempre se presentan en las carótidas internas y en las cerebrales medias. ¿Cuáles son los factores principales, como lo había hablado Giovanni? Los factores principales y el más grande es el tabaquismo. La hipertensión arterial, porque incrementa la presión sobre la pared del vaso. Antecedente familiar, es algo que no podemos cambiar. La edad se incrementa a partir de los 50 años. Y las mujeres somos más propensas que los hombres, especialmente después de la menopausia, porque disminuimos el estrógeno. Y tratamiento de los aneurismas. En general, se utilizan diversores de flujo, oclusiones de vaso proximal, y también existe un tratamiento quirúrgico, que es un tipaje, que es como recorte de ese pedacito. En esos aneurismas gigantes, el más usado es el diversor de flujo. El tratamiento quirúrgico sería muy difícil en aneurismas más de 25 milímetros. Posibles complicaciones de un aneurisma gigante: ruptura, trombosis del aneurisma, efecto de masa, hidrocefalia y parálisis oculomotora. En nuestro caso, la paciente que presenta efecto de masa y parálisis oculomotora, como lo podemos observar en esta imagen, que solo la de la mitad pertenece a la paciente. Es otra razón de referencia. En esta se pueden ver los ventrículos muy grandes, dilatados, ¿cierto? En la del centro, en un plano también axial, podemos observar cómo hacia el lado derecho se observa una lesión que ocupante de espacio, ¿cierto? En esta imagen yo solo puedo apreciar que ocupa el espacio, mas no puedo decir qué tipo de imagen es. Y en la tercera estamos viendo una hemorragia aracnoidea de una paciente que presentó un aneurisma y se rompió. En cuanto a los hallazgos radiológicos de nuestra paciente, después de realizar las experiencias que ya vimos, el médico radiólogo hizo la siguiente lectura. Tanto en las áreas anatómicas, estas que podemos ver inicialmente, como en la de bioresonancia, se observa un aneurisma de aproximadamente 4 centímetros, es decir, muy grande. Está ubicado en el segmento cavernoso de la arteria carótida derecha. Entonces acá podemos ver el segmento cavernoso y acá sí podemos ver específicamente de dónde sale o de dónde se produce el aneurisma. Se extiende hacia la fosa temporal, donde ejerce efecto compresivo sobre el polo temporal anterior. Además, también se puede observar una microangiopatía moderada a severa. La microangiopatía la podemos observar en esta última imagen, que es una imagen de un FLAIR, en el cual podemos observar unas, digámoslo, manchas hiperintensas, que son las microangiopatías. ¿Qué es la microangiopatía? Es una enfermedad de pequeños vasos del cerebro que puede causar síntomas como deterioro mental, debilidad, problemas de equilibrio. Las causas más comunes incluyen la edad y la hipertensión arterial mal controlada. Bueno, dentro de la odontología, realizar un tamizaje riguroso de objetos metálicos, prótesis, marcapasos, clips neuromáticos y cualquier implante que pueda ser no compatible con el equipo. Siguiente, todo procedimiento debe realizarse buscando el mayor beneficio para el paciente, optimizando la calidad de imagen para un diagnóstico preciso. Tercero, el personal debe poseer información adecuada en resonancia y en todos los, pues, en donde nos desempeñemos, sobre protocolos y manejos de emergencia.
y se procurará el bienestar del paciente en todo momento si se identifica un hallazgo que represente un riesgo para la vida o su salud. Se guiará y derivará al paciente oportunamente hacia la atención médica que requiera. Entonces, para los que se preguntan, ¿por qué inicialmente el examen lo ordenaron simple y contrastado y dentro de mis secuencias no hay ninguna con contraste? Resulta que la tecnóloga identificar este neurisma gigante acude inmediatamente donde el radiólogo para, para decirle si hay necesidad de contraste, porque si aplicamos contraste en un vaso que ya está débil, podríamos causar la ruptura de ese neurisma. Muy importante poder conocer todos los protocolos y manejo de los pacientes en resonancia. ¿Por qué? Porque si se aplica este medio de contraste sin tener una segunda opinión de un médico especialista, podríamos causarle la muerte a la paciente. Además, importante, no estamos diciendo que tenemos que ir a darle el diagnóstico a la paciente, pero en busca de su bienestar, inmediatamente se procuró saber si la paciente podía estar hospitalizada en la institución para poder continuar con este manejo. Esta paciente presentaba estos síntomas desde hace 2 años y como les había contado, tenía una tomografía previa donde se evidenciaba una posible lesión. Se ve chiquitica la imagen, pero que se puede observar aquí claramente. Ya llevaba 2 años con esta lesión, probablemente esto ya había aumentado mucho de tamaño. En la tomografía la habían descrito como un posible hallazgo de un schwannoma, pero que requería caracterización. Entonces, esperar desde el 2024 hasta un año siguiente para una valoración y que esta paciente se vaya con un diagnóstico tan alarmante sería algo poco ético de nuestra parte. Referencias consultadas y la foto porque nos gustó mucho. Muchísimas gracias. Gracias, Heidi. Ay, tan bonita la foto. Excelente. No se la tomaron conmigo. Bueno, nada, Heidi, excelente, excelente. No me queda más que decir que te felicito. Me parece que describiste muy bien todo lo que tenía que ver con tu caso, la morfología, el tamaño, los efectos de masa, las secuencias, tú sabes, y yo les digo a mis estudiantes que a mí me fascinan las tablas. Yo no soy de mapas mentales, yo no soy de... a mí me gustan son las tablas. Yo adoro las tablas y esa tabla que hiciste me pareció espectacular. Los diagnósticos diferenciales, me encantó porque la mayoría de los casos que he visto, ninguno le presta atención a los diagnósticos diferenciales y son también muy importantes, porque eso también nos puede llevar a demostrar, ¿cierto? Clínicamente y más profundamente entender un caso clínico de otras patologías, ¿cierto? Que puedan tal vez simular una lesión vascular de este tipo. Es la capacidad también de comparar esos hallazgos, ¿cierto? Nada, tu exposición me pareció de muy buena calidad. En general, tu ponencia me pareció muy clara, ordenada, precisa. Y nada, tienes un muy buen nivel como estudiante, Heidi. Te felicito. Muchas gracias por tu presentación. Los nervios, usted sabe, solamente eso siempre me hace. No me lo pareció para nada. Ibas muy bien. Lulú, felicitaciones. Excelente exposición. Es una exposición digna de estar en cualquier seminario de tecnólogos a nivel nacional. Perfecta, muy buena, muy bien, muy cíclica, muy bien enfocada, muy coherente, muy aislada, perfecta. O sea, muy, muy bueno. Demuestras nuevamente tu calidad de eso y vas a ser una excelente tecnóloga. Felicitaciones. Gracias. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta para Heidi? ¿Una duda o cualquier cosa? Sí, Santi, háblalo.
Ok. Hola, ¿me Bueno, como escuchan? que quedó muy claro. O Sí, Santiago, Santi, señor. ¿vas a hablar? Sí, Santi, dale. No, pues felicitar a la compañera, en especial pues a todos. Han mostrado muy buena apropiación de los temas, muy buena terminología y se nota que se disfrutaron la práctica. Entonces, felicitarlos a todos. Muchas gracias, Sí, Santi. perspectiva, uno sí llega con muchos nervios, pero todo hay que sacarle provecho en esta vida. La sacaste Eh, adelante muy bien. Algo muy importante que dijo Santiago, muchachos. O sea, es para no, para uno es, para todos los profes es tan satisfactorio ver ese proceso, o sea, progresivo de ustedes que lo rematan, digámoslo así, con estos casos clínicos. O sea, se ve la apropiación de los conocimientos y de las cosas y el nivel que le están colocando a los casos clínicos. O sea, es una vara de referencia muy alta que le dejan a los compañeros que vienen detrás. Eh, Muy bien a todos. Felicitaciones, unos casos clínicos muy buenos desde práctica clínica uno. Los del de Giovanni estuvo muy bueno y lo de los tres muchachos de práctica 2 estuvieron excelentes. Felicitaciones, muchachos, de verdad. Se ve muy mucho el nivel y que ha subido demasiado y que le están poniendo el alma a esto definitivamente. Muchas gracias. Así es, estoy de acuerdo. Bueno, chicos, no siendo más, muchas gracias por sus presentaciones. Y ya damos por terminada la sesión de casos clínicos por el día de hoy. Hasta luego a todos. Chao, Bendiciones, muchas gracias a todos. Hasta luego. Luego, Gracias. Feliz profes, noche, muchísimas gracias gracias. a todos, a los compañeros, a todos ahí por el apoyo, por el acompañamiento, por las ayudas. Gracias, gracias. Que descansen, muchachos. Profe, dejemos de grabar, porfis.